Un saludo cordial, amados hermanos y hermanas, esta noche. Que el Señor bendiga su vida y nos gozamos de estar juntos, comunicándonos para compartir la bendita palabra de Dios. Y en esta noche continuamos con nuestro tema número 15 de nuestra serie Especiales para Grupo Vida, nuestra iglesia Casa de Oración en Dallas. Un cordial abrazo a cada uno de los hermanos, de las hermanas que están presentes, y que el Señor bendiga su vida a través de este estudio en los grupos Vidas durante la semana. Siembre su vida en buen terreno. Es la palabra de ánimo que el Señor tiene para nosotros ahora. Siembre su vida en buen terreno. Leamos en Mateo 13, versículo 23. Mateo 13, versículo 23. La palabra de Dios nos dice en Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto a 100, a 60, a 30 y a 30 por uno. Mateo 13, 23. La pregunta para nosotros es: ¿dónde estamos invirtiendo la mayor parte de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestros recursos? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra vida? En otras palabras, ¿dónde estamos sembrando nuestra vida? ¿En qué terreno? ¿En qué tierra? Y la palabra nos desafía en esta noche a sembrar nuestra vida, a que usted y a que yo sembremos nuestra vida en el buen terreno. ¿Cuál es ese buen terreno? De eso se trata nuestro estudio de la palabra en esta noche, así que mantenga su apunte a mano, su lapicero y su lápiz también para rellenar las palabras que ahí tenemos que poner en nuestro texto. En primer lugar, ¿cuál es el buen terreno? Decir que no es el terreno de la marginalidad. No tiene que ver con estar al margen o estar a un lado. Mateo 13, 19 nos dice: y este fue sembrado junto al camino, Es decir, alguien sembró su vida, invirtió su tiempo, sus esfuerzos y sus recursos, no en el camino, sino al margen del camino, a un lado del camino. ¿Quién es el que siembra en la marginalidad? ¿Quién es el que siembra al margen del camino? Al margen del camino. Según el versículo 19, el que oye la palabra del reino y no la entiende, el que oye la palabra y no la entiende, es aquella persona de quien el enemigo le roba lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, la pregunta: ¿está usted oyendo y entendiendo? ¿Está usted entendiendo la predicación, la enseñanza que recibe cada semana? Si su respuesta a esta pregunta es no, déjeme decirle que usted está en peligro de salirse del camino, o tal vez ya está al margen del camino. Ese es el peligro de agarrar nuestros propios caminos cuando no entendemos la palabra de Dios. Jesús dijo: el que oye y entiende la palabra, ese sí es el que va a dar fruto. Él está en el camino, pero el que está a un lado del camino, al margen, no entiende, está en la marginalidad. 1.4. Pida hoy a Jesucristo, entonces, que le abra el entendimiento, como Él lo hizo con sus discípulos en el camino a Emaús. Dice en Lucas 24, 45 que Jesús les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué importante, qué vital, hermano y hermana. Solamente Jesucristo, por su intervención en nuestra vida, puede sacar la venda de nuestro entendimiento, puede quitar los estorbos de nuestra mente. Así que pidámosle a Él: Señor,
cada día, cada semana. Dame entendimiento de tu palabra, de tu voluntad, para que yo no esté al margen del camino, para que yo no esté en la marginalidad, para que yo no esté sembrando mi vida a un lado del camino, sino en el camino correcto que tú me has llamado a caminar. Así que siembre su vida en el buen terreno. Sembremos nuestra vida, sigamos sembrando nuestra vida en el buen terreno. ¿Cuál es ese buen terreno? Ya dijimos, no es el terreno de la marginalidad, pero en segundo lugar, tenemos en nuestros apuntes que no es el terreno de la superficialidad. No es el terreno de la superficialidad. Sembrar su vida en la superficialidad es vivir su vida sin echar raíces espirituales profundas que le den estabilidad. Solo las raíces profundas dan estabilidad a una vida. Superficialidad es no profundizar. Cuando usted y yo no profundizamos la lectura, el estudio de la palabra de Dios, cuando nos acostumbramos a vivir por lo que sentimos, por las emociones, por el buen momento, por las buenas circunstancias y no por los principios de la palabra de Dios, es cuando estamos sembrando nuestra vida en lo superficial, en lugar de ir a las profundidades del conocimiento de Dios y de su palabra. Los versículos 20 y 21 de Mateo 13 dicen: el que fue sembrado en pedregales, es decir, el que vive su vida viendo y sintiendo solamente piedras, estorbos, este recibe la palabra, la recibe en un momento con gozo, le gusta, se alegra, pero dice, no tiene raíz en sí mismo. Note lo que dice, no tiene, anote ahí la palabra raíz en sí mismo. Y está en peligro de que, como dice el versículo, la aflicción o la persecución, las tentaciones, todo esto le traiga o le ocasione tropiezo a su vida. 2.3, entonces apuntamos ahí, no se conforme con la superficialidad, hermano y hermana. Nunca nos conformemos con una vida superficial, con un conocimiento superficial de Dios y de su palabra. No se conforme con la liviandad espiritual, es la palabra que debe añadir ahí. No se conforme con solo leer el versículo del día. Muchos leen un versículo solamente o el versículo que les envían por Face y ya, se conforman con eso, ¿verdad? Hay que buscar más. Siembre su vida, siembre su tiempo, su esfuerzo en profundizar el estudio de la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios, en una búsqueda de relación profunda. La palabra ahí es profunda con Jesucristo. 2.4. Si usted no se conforma a vivir en el terreno de la superficialidad, como dice el Salmos 1, de los versos 2 al 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, entonces usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Mire, da su fruto a su tiempo. Añada ahí la palabra fruto, a su tiempo, y su hoja no cae. Y la promesa, todo lo que hace prosperará. Así que siembre su vida en buen terreno. No en el terreno, dijimos, no en el terreno de la marginalidad. No en el terreno de la superficialidad. Pero en tercer lugar, no en el terreno de la esterilidad. Dios no quiere que usted y yo seamos estériles espiritualmente hablando. Hay otro mal terreno en el cual muchas veces pasamos la mayor parte de nuestra vida. Cuando vivimos en este terreno, nuestra vida se vuelve, como estamos diciendo, estéril espiritualmente. Es decir, no damos fruto para la eternidad, porque vivimos solo preocupados.
en las cosas temporales, no en las cosas eternas. 3.2. Jesús dijo en Mateo 13:22, el que este terreno, el que vive en este terreno de las preocupaciones de este siglo, las preocupaciones, añade la palabra, de este siglo y el engaño de las riquezas, ese es el terreno de la esterilidad. Esta persona invierte su vida, sus esfuerzos, su tiempo, solo pensando en lo temporal y no se preocupa en las cosas del reino de Dios. Invierte lo que Jesús dijo, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. A veces buscamos las cosas añadidas. Y si nos sobra tiempo, lo invertimos en el reino de Dios. Entonces, obviamente nuestra vida espiritualmente es estéril. Estamos tiempo y tiempo, decimos cristianos asistiendo a la iglesia, pero no hay fruto, no hay almas ganadas para el Señor, no hay discípulos que están queriendo seguir al Señor como nosotros lo hacemos. 3.3, este es el tipo de persona. Esta persona siembra su vida entre los espinos, dijo Jesús. Los espinos de las preocupaciones terrenales, del dinero. Y esto hace que la palabra sea ahogada en su vida. Y la palabra se hace, ¿qué cosa? Infructuosa. La palabra se hace infructuosa. Versículo 22. Es decir, su vida se hace estéril, sin frutos espirituales. Hermanos, esta no es la voluntad. Añada ahí la palabra voluntad. Esta no es la voluntad de Dios para usted ni para mí. Jesús dice en San Juan 15, el versículo 2 y el versículo 8. Les he puesto para que lleven fruto. Y luego dice que lleven más fruto. Y en el versículo 8 habla de que llevemos mucho fruto espiritual y que ese fruto permanezca. Así que siembre su vida. Siga sembrando su vida, hermana. Siga sembrando su vida, hermano, en buen terreno, en el mejor terreno, el terreno del reino de Dios. Que cuando lo hemos encontrado, ahí vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, todo. Es como la parábola que está más adelante del capítulo 13 de Mateo. El hombre que encontró un terreno donde había un tesoro. ¿Qué hizo? Fue y vendió, se despreocupó de todo lo demás y vino y centró su vida, su existencia, compró aquel terreno. Porque ese es el terreno en el que Dios quiere que sembremos. En cuarto lugar, este lo llamamos el terreno de la productividad. El terreno de la productividad. La persona que persevera invirtiendo, sembrando su vida, su tiempo, sus recursos, todo lo que Dios le ha dado en el reino de Dios, es una persona que no solamente va a tener lo suficiente, lo necesario para suplir sus necesidades de sus seres queridos, de las personas bajo su responsabilidad, sino va a tener lo suficiente para invertir en el reino de Dios y para producir frutos para vida eterna. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor hace. Por eso en Mateo 13:23 Jesús termina su explicación de la parábola del sembrador diciendo, mas el que fue sembrado, ¿en qué? En buena tierra. El que fue sembrado, ¿en qué? En buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Miren la diferencia en el que se quedó al margen del camino. El que sembró su vida a un lado del camino. Este más bien, el que fue sembrado en buena tierra, oye y entiende, dice la palabra. ¿Y qué pasa? Y da fruto y produce. Aquí hay productividad. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito sea el Señor. La pregunta,
es cuántos frutos espirituales ya ha producido su vida. ¿Cuántos frutos espirituales en esta tierra? ¿30 personas? ¿60 personas? ¿100 personas? ¿Cuál es su meta? Cuando usted pase a la eternidad, ¿será que ha ganado 30 personas, ha discipulado 30 personas? ¿Será que ha ganado, discipulado 60 personas? ¿O 100 personas? ¿Cuál es su meta? ¿Sabe? No se desanime. Siga sembrando su vida en el mejor terreno, en el buen terreno. Continúe, persista, insista sembrando en el terreno del reino de Dios, el reino de Jesucristo. Siga usted fiel y haciendo la obra de Dios mientras vive esta vida corta y pasajera. Esta vida siempre, yo les he dicho, es como un punto en la línea de la eternidad, ¿verdad? Pasajera. Así que vale la pena sembrar, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Hermanos, esa es la palabra y ese es el estudio para ustedes hoy. No es nuevo. Muchas veces ustedes me escucharon hablar de esto, pero ahora es tiempo de que ustedes lo hablen en los grupos vida y anime a otra persona y dígale, siembre su vida, persista su vida, persiste en su vida sembrando en el mejor terreno, el terreno del reino de Dios. Hemos dicho, no en el terreno de qué, no en el terreno de la marginalidad, no a un lado del camino, sino en el camino correcto, no en el terreno de la superficialidad o de la liviandad o de vivir una vida espiritual superficial, sin profundidad en su relación con Dios, no en el terreno de la esterilidad, donde pasa el tiempo y, ¿verdad?, y no damos fruto, no ganamos a otra persona, no discipulamos a otra, sino que por la gracia de Dios, que su vida y que mi vida sea invertida, sea sembrada como la mejor semilla, no encerrada en un granero, sino sembrada para producir en el terreno de la productividad. Eso es lo que Dios hace por su gracia, por su misericordia, así como Él nos llamó, nos salvó, nos santificó, nos llenó con su espíritu, así quiere que usted sea instrumento para que otras personas experimenten lo mismo. ¿Por qué no terminamos haciendo esta oración juntos al Señor? Puede leerla conmigo y decir, Padre Celestial, gracias por recordarme hoy que hay un buen terreno, el terreno del reino tuyo, de la obra tuya, en el cual puedo sembrar mi vida. Por eso hoy es importante que usted haga esta decisión y diga y declare con sus labios, yo renuncio a vivir a un lado del camino, en la marginalidad. Renuncio a eso. Renuncio a la superficialidad también, o a la esterilidad en mi vida. Yo quiero dar frutos, ser productivo por tu gracia y por tu espíritu. Por eso pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos para que tú la hagas una vida productiva en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Un abrazo, hermano y hermana. El Señor añada su bendición sobre usted, su vida, su familia, el grupo vida y las personas con que usted comparta esta palabra del Señor.